Reciban ante todo un cordial y fraternal saludo a toda la clase trabajadora en Venezuela. Me permito hacer algunas reflexiones con respecto a un tema de mucho interés en la actualidad, como lo es el tema de la justa distribución de la riqueza y el salario vital, tema que ha venido siendo debatido en diferentes oportunidades en la colectividad y que ha sido incluso sometido a deliberaciones ante los diferentes parlamentos. Que si bien es cierto, estamos ante una grave crisis salarial y que venimos enfrentando un fenómeno económico producto de las presiones externas y de las presiones internas que ejercen sobre nuestra economía las potencias extranjeras, como han sido las medidas unilaterales y coercitivas en contra de Venezuela. No se puede justificar el hecho de que tales situaciones que ciertamente han producido un impacto negativo en nuestra economía sean uno de los elementos que no permitan el que se apliquen medidas para proteger el poder adquisitivo del venezolano, ya que esto no es algo nuevo, el tema de las sanciones contra Venezuela. Esto ya en época del expresidente comandante Hugo Chávez enfrentamos situaciones similares, como aquellas de la situación de bloqueo al sistema económico financiero, el paro petrolero, entre otra serie de ataques a nuestra economía que afectaban negativamente los ingresos a nuestro país, pero que de alguna manera el expresidente Hugo Chávez Frías siempre fue enfático en el tema de mantener la protección del salario de la clase obrera y implementó diversos mecanismos para que no se produjera una pérdida en el poder adquisitivo de los venezolanos. Es por ello que no se justifica el hecho de una situación de esta índole para impedir que se produzca una indexación de salario como uno de vía de escape a la grave crisis que enfrenta la familia venezolana trabajadora. La indexación ha venido siendo aplicada en reiteradas oportunidades, establecida en sentencias de la Sala de Casación Social para el cálculo de intereses sobre prestaciones sociales que le corresponden de pleno derecho al trabajador. Esta es procedente de la indexación, tomando en cuenta el índice de precio al consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela. Es decir, que el tema de la indexación de las prestaciones sociales se ha venido aplicando desde hace muchos años. Y de igual manera, así como se viene aplicando en los diferentes conceptos que se establecen en las prestaciones sociales, en las demandas o pretensiones de prestaciones sociales, es también aplicable esta figura jurídica a la indexación de los salarios.
indexar no es un aumento de salario, es un mecanismo para impedir que se siga cayendo el poder adquisitivo, así lo señala Tony Bosa. Indexar no es una medida de orden monetario, es de orden distributiva, detiene la desigualdad. Tony Bosa. Algunas personas cuestionan la indexación salarial, que aún están propuestas, pero no cuestionan la cartera crediticia que ya existe desde el 19 de enero del 2021 por resolución del Banco Central de Venezuela. Y a los bancos nadie les pregunta de dónde saldrá el dinero para indexar. Es decir, que estamos en presencia de un sistema económico de indexaciones que se aplica para la cartera de crédito. Como dijeran por allí un refrán, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Estamos completamente de acuerdo en que se debe aumentar la producción, pero para esto se requieren salarios justos. Para esto se requiere profundizar en la aplicación de métodos que permitan a la clase trabajadora mejorar su poder adquisitivo. Y si nos vamos a la práctica, se hace imposible que un trabajador que esté devengando un salario de 150 bolívares y que este salario se mantenga en el tiempo, no se le facilite algún ajuste o algún incremento salarial, pero la inflación no se detiene. La inflación va a seguir avanzando. Aumentan el transporte, aumentan los costos de servicios públicos, aumentan los precios de los alimentos. Entonces el costo de la vida se hace cada día más alto y este salario se ve deprimido ante este espiral hiperinflacionario que se vive. ¿Ves? Por ello es que se plantea el tema de la indexación salarial. Es importante tener conciencia de clases. Esto nos ayuda a comprender mejor la realidad que vivimos. Tal vez si nos preguntaran, tuviésemos un buen sueldo y nos preguntaran ahora a qué clase pertenecemos, erróneamente podríamos decir que pertenecemos a la clase media. Si actualmente estuviésemos percibiendo un sueldo como el de 2010, por allí, ¿ve? Donde en Venezuela un trabajador podía estar ganando entre 250 a 300 dólares mensuales. Y eso de alguna manera se relaciona erróneamente por cuanto cuando se pierde esa capacidad adquisitiva del trabajador, es donde el trabajador se da cuenta de que perteneces a la clase trabajadora. ¿Ve? Porque tal vez seas empleado y tengas un buen salario, entonces te confundes al decir de que eres clase media porque tienes un buen salario. Esto es lo que ha venido sucediendo en el tiempo. Y eso fue lo que no nos permitió el exigir de que se establecieran mecanismos que garantizaran un salario digno, tal como lo establece nuestra Constitución en el artículo 91, que ha sido
sobradamente por allí señalado, y que establece que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Este artículo incluso repite algunos principios de la legislación laboral, y salvo el caso cuando se refiere a que el salario es inembargable, situación que actualmente tampoco podemos decir que es inembargable el salario, porque un trabajador que perciba un salario integral de 600 bolívares, 700 bolívares, pero que el patrono, a través de diferentes mecanismos, establezca deducciones con respecto a ese salario integral que ya había sido establecido. Al cabo de 6 meses van estableciendo aumentos en las deducciones, pero el salario está congelado. Entonces cada día el salario va disminuyendo, desmejora el salario. Situación que se convierte indirectamente en un embargo. No blinda, no hay un blindaje del salario que no permita que éste desmejore, sino que por el contrario, aparte del espiral inflacionario, el aumento de bienes y servicios que cada día va siendo más deprimido el salario, este factor, como lo es establecer un aumento en las deducciones del salario, lo hace cada día más pírrico de lo que en sí es. Esas son una de las prácticas completamente contradictorias que se han venido aplicando en los últimos años. El ajuste del salario cada año debe tomarse en cuenta el precio de la canasta básica. Así lo establece nuestra carta política. Al referirse a que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales, intelectuales, y que se le garantice el pago de igual salario por igual trabajo. Entonces esto se interpreta de manera tácita en concordancia con lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 96, que la riqueza es un producto social generando principalmente por los trabajadores y trabajadoras en el proceso social de trabajo. Su justa distribución debe garantizar una vida digna junto a su familia, cubriendo las necesidades materiales, sociales e intelectuales. La ley establecerá los mecanismos para salvaguardar las condiciones en las que se produce, exaltando el sentido social del salario y las consecuencias derivadas de ese principio. Es por ello que al hablar de aumento de la producción se requiere mejorar las condiciones laborales, y para mejorar las condiciones laborales precisamente se debe de percibir un salario justo que se adapte a las necesidades vitales del trabajador, las necesidades vitales, a una alimentación adecuada, a cubrir sus necesidades de transporte, a cubrir sus necesidades de vivienda, de recreación incluso de su grupo familiar. Y que estamos hablando de un salario familiar, de un salario que va a cubrir las necesidades no de un individuo, sino de un grupo de familia. Es por ello que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista socioeconómico, debemos continuar empeñados
en superar las barreras que han establecido algunos factores económicos con la tesis monetarista, una tesis engañosa que hace ver o creer a las personas que a mayor aumento de el salario aumenta la inflación, algo que es completamente falso. Debemos saber que el tiempo de la esclavitud fue abolido el 24 de marzo de 1854. Gracias al presidente de la época, José Gregorio Monaga, quien puso fin, quedando abolida para siempre la esclavitud en Venezuela. Y con razón de tan importante decreto, de inmenso valor para nuestra población esclava y una sociedad justa, trajo un aspecto positivo de este acontecimiento histórico para la economía nacional en ese momento, que fue el aumento de producción en las exportaciones de café, de cacao, de cuero, y que de esta manera se da inicio a la dignificación del ser humano en su condición de ciudadano, dejando ya de ser súbdito, liberándose del modo esclavista, para que existieran unas nuevas relaciones de trabajo dignas y humanas, dejando atrás esa época medieval de explotación del hombre por el hombre. Hoy estamos luchando por emanciparnos de la esclavitud moderna. Muchas gracias.